Vamos a comenzar por la gracia del Señor y como siempre le vamos a pedir a nuestro hermano Pablo si nos puede dirigir en una oración al Señor. Ningún problema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, con todo tu santo poder. Te pedimos humildemente que nos acompañes en esta noche, a todos los que estamos en esta asamblea virtual y a todos aquellos que se van a unir. Te pedimos humildemente que desciendas con todo tu santo poder sobre nuestro profesor, don Héctor, y sobre toda su familia, para que sea tú quien hable a través de él. Bendícenos, Señor, protégenos y acompáñanos en este caminar. Cúbrenos, Señor, y sobre todo, séllanos con tu sangre preciosa. Te lo pedimos a ti, que vives y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bien, muchas gracias, hermano Pablo. Vamos a compartir entonces. Que pase bien, adiós. Ah, ¿me escuchan bien, cierto? Sí. Sí, Ya, Sí, súper bien. ya, lo que pasa es que fuerte y claro. no me está funcionando el micrófono, así que, pero me está funcionando el otro micrófono. Ya, entonces vamos a hacer una panorámica de lo que hemos estado estudiando en las últimas 3 clases, em, para ubicarnos, ¿cierto?, en el contexto, que siempre es necesario como reinsertarnos en lo que estamos viendo nosotros en este curso. La liturgia, ustedes saben que es un tema muy amplio y uno podría estar, qué sé yo, 2 años estudiando a profundidad. Nosotros no vamos a poder abarcarlo todo, pero sí varias cosas interesantes, ¿ya? Entonces, un pequeño repaso de las clases anteriores. Estábamos viendo bueno, en la primera clase en realidad vimos los orígenes judíos de la liturgia, porque esta proviene justamente de todo el culto que se hacía en el templo, donde había un oficio sacerdotal levita, que incluso estaba en los tiempos del Señor Jesucristo. Y hay que agregar que también, a pesar de que los apóstoles se convirtieron al cristianismo, ellos por un periodo de tiempo igual seguían asistiendo al templo y a la sinagoga. Ya en la sinagoga también se les enseñaba a los pequeños el lenguaje hebreo, se les enseñaba la Torá, el Antiguo Testamento. Se adoraba al Señor, lo presidía, había un presidente, por ejemplo, quien fue el que dirigía la sinagoga, como Nicodemo. También fue importante José de Arimatea, justamente ellos dos que ungieron el cuerpo del Señor. Así que los primeros cristianos transitaron desde la sinagoga y el templo a los cultos, la adoración, la Eucaristía o la cena del Señor, o también denominada la fracción del pan, lo hacían en los hogares. Eso fue lo primero, y vimos varias cosas allí. Vimos que el Señor Jesucristo fue un judío practicante y que tomó varias de las cosas del pueblo de Israel y les hizo una actualización para que fuesen cristianas todas las prácticas, los cultos, la adoración y la enseñanza. Por ejemplo, eh, la misma Pascua que celebraban los judíos derivó en la Cena del Señor o en la Eucaristía. La Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias, por si acaso. Y vimos ahí varios elementos. Y después, entonces, empezamos a aterrizar aquí en la misa, ¿cierto?
y vimos que vimos un poquito el origen del nombre de la misa, ¿ya? Que significa, bueno, tiene dos significados. La misa como despedida, ¿ya? Em, por ejemplo, San Agustín la va a llamar Signum Unitatis por el hecho sencillo de que es la actividad donde se juntaban los fieles, todos los fieles que tenían comunión, para celebrar, ¿cierto?, la Eucaristía. También esta palabra significa separarse o dispersarse, y indicaba que era el momento en cuando ya terminaba toda la celebración y se despedía a los fieles, el obispo, el sacerdote los despedía. Entonces se usaba una palabra latina. Acuérdese que no todos los vocablos que tenemos en el latín fueron siempre así. Al principio fue todo griego, ¿ya? Entonces el sacerdote pronunciaba las palabras ite missa est, que significa que vayan en paz, ¿cierto? Vayan en la bendición del Señor, básicamente. Y juntamente con ello, entonces la misa también era una bendición porque se daban palabras que tenían que ver con el contenido divino, ¿cierto? Como una manera de acompañar a los fieles que se retiraban para que fuesen en la prosperidad del Señor, en la prosperidad espiritual, ¿ya? Em, entonces, por lo tanto, eh, sus hijos eran despedidos con un abrazo fraterno espiritual, ¿cierto? Con una bendición para que les fuera bien una vez que terminara la misa. Después entramos en los antecedentes que tenemos de la liturgia, principalmente antecedentes históricos, ¿ya? Y esos antecedentes nos sirvieron para, em, por ejemplo, entrar a analizar lo que nos dejaron los padres apostólicos. Los padres apostólicos aparecen al final del siglo I, del primer siglo, y justamente coincide cuando Juan termina de escribir el Apocalipsis. El apóstol Juan termina de escribir el Apocalipsis entre el 90 al 96 después de Cristo, ¿ya? Entonces aparecen los primeros autores, los primeros escritores, y se llaman padres apostólicos porque ellos reciben directamente la enseñanza oral, porque todavía no estaba escrito el canon de la Biblia, reciben directamente de los apóstoles las enseñanzas. Por eso se llaman padres apostólicos, ¿ya? Por lo tanto, tienen la enseñanza directa, la enseñanza cercana a lo más verdadero, ¿cierto? Y ahí vimos que, por ejemplo, los conocidos ahí fueron Policarpo, que fue discípulo de Juan, o indirectamente como Ireneo de Lyon, discípulo de Policarpo. Entonces, eso hace que se les llame a estos autores de este siglo padres apostólicos. Lo que ellos escribieron es muy valioso porque nos dan información acerca de cómo era la liturgia, cómo se, cómo se celebraba la Eucaristía, qué es lo que hacía la asamblea de fieles, qué es lo que cantaban, qué es lo que oraban, qué es lo que recitaban, cuáles eran los ritos que celebraban. Todo eso tenemos información que nos entregan, ¿cierto? Ellos de primera fuente. Entonces empezamos a ver en el siglo I, y en el siglo I aparece una
una carta de Clemente de Roma que está mencionado en la Escritura, está mencionado lo menciona Pablo, como que se despide de Clemente, y Clemente escribe una carta a los cristianos que justamente viven en esa parte de la península griega, que se llama Corintio, una ciudad marítima de mucha importancia económica porque conectaba, conectaba Europa con el resto de Asia. Entonces, la actividad comercial era muy fuerte, muy intensa allí, así que había harto comercio, mucho movimiento, era muy cosmopolita, llegaban de todos los puntos del mundo allí, así es que por lo tanto eh, estaban expuestos también a muchas malas costumbres que tenían en Corintio. Había una frase que cuando llegaba una persona nueva, y esto ya lo dije también, cuando llegaba una persona nueva a Corintio, eh, es como en Chile cuando decimos llega alguien nuevo, le decimos lo vamos a bautizar, en el sentido no eclesiástico, sino ingresa a un grupo deportivo, ingresa a una cofradía, ingresa, no sé. Se usa a veces de mala manera el término lo vamos a bautizar, lo tiran al agua. En el tiempo de los mechones el bautizo era terrible, yo pasé por ello. Eh, Había algo parecido, pero se llamaba corintizar. Entonces una persona llegaba a Corinto y lo corintizaba significa que recorrían todos los burdeles y se entregaban a todos los placeres de la carne. Entonces la iglesia de Corintio estaba en medio de esa, ¿cierto? De esa ciudad tan entregada a los placeres mundanos. Así que tenemos ahí registro de que él les escribió una carta el año 96 después de Cristo. Eso está, todavía lo pueden encontrar. Yo puse las carátulas y se las voy a enviar ahora con esta presentación para que vean que pueden acceder a ella. También está en internet, por supuesto, ¿ya? Y la gracia que tiene ahí Clemente de Roma es que nos entregan importantes datos acerca de la celebración. Después lo que tenemos en el mismo siglo fue la Didache, que significa enseñanza. Es un escrito que no se sabe quién es el autor o los autores. Es sirio y que más o menos está fechado en el año 100 después de Cristo e incluso se piensa que antes, ¿ya? Y en esa Didache lo que tenemos nosotros nos proporciona, por ejemplo, enseñanzas muy importantes eh, acerca de, por ejemplo, el hecho de orar al Señor por Jesucristo, su Hijo predilecto. Era una oración que aparece en ese libro, que se practicaba, la practicaban los primeros cristianos, y era una manera muy similar a cómo oraban también los judíos. También se menciona allí en la Didache que los cristianos se reunían el día del Señor para romper o partir el pan y dar gracia una vez que se hayan confesado de los pecados, a fin de que el sacrificio, cierto, de la Eucaristía sea puro. Así que da varias enseñanzas al respecto. También nos enseña cómo tenía que hacerse el bautismo, ¿cierto? Del bautismo se enseñaba que tenía que ser por inmersión, tenía que ser con agua corriente, pero si no estaban las condiciones, podía ser con otra agua detenida, y si no había agua fría, tenía que ser con agua caliente, y si no había la suficiente agua, entonces se esparcía sobre la persona, sobre la cabeza de la persona, 3 veces el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya?
Y además, algo interesante, muy interesante. Espera un ratito, voy a tener que silenciar un poquito. A ver, un momentito. Espera un chiquito, tengo que silenciar. A silenciar a una. Se está filtrando un ruidito. Ahí sí, ya. Disculpen, ¿no? Ya. Entonces, estamos haciendo ¿cierto? Este resumen para ubicarnos. Entonces, les decía que por último se daban información acerca de cómo tenía que ser el bautismo. Y además, la persona que era bautizada, em, si era adulto, por supuesto, tenía que estar en ayuno el que se iba a bautizar como los que lo bautizaban, para que el Señor, a través del Espíritu Santo, revelara si realmente esa persona había tenido un encuentro en su corazón con el Señor Jesucristo y no que fuese una persona que profesaba ser cristiano, pero que en la realidad no lo era, como ocurrió. Por eso que Juan escribe en su primera carta, escribe en contra de aquellos que dice que estuvieron con nosotros, pero se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces había el peligro que se infiltrara una persona que realmente no fuera cristiano o creyente. Entonces eran bastantes cuidadosos en el momento de un postulante para ingresar a la comunión de la iglesia para que esta no se contaminara. Por eso tenía que ayunar 3 días el que se bautizaba junto con los que lo bautizaban. Y también nos dice la Didache que el texto más interesante que tiene este escrito es sobre la Eucaristía, eh, y que ahí nos damos cuenta que viene de la bendición que se da, viene del Kiddush, como les decía, de una bendición que se recita sobre el vino durante el Shabbat, durante el día de reposo del sábado para los judíos, y, y se llama el Kiddush. Se recitaba la noche del viernes en las festividades de carácter bíblico. Eh, También les mostré una moneda, un shekel, que era una monedita de plata que contenía un cáliz, ¿cierto? Emulando la cena del Señor. Bueno, ¿qué más tenía? Tenía la Didache. Bueno, varias cosas prácticas, ¿ya? Ahora, después pasamos al siglo II, el segundo siglo, ¿cierto? Eh, y ahí tenemos a un personaje bastante espiritual, diría yo, un personaje que nos dejó un testimonio tremendo, ¿cierto? Que fue Ignacio de Antioquía, y es el primero en utilizar la palabra Eucaristía para señalar o denominar lo que la iglesia llama la celebración eucarística. Esto fue entre el 100 y el 199. A eso se refiere el segundo siglo, ¿ya? Él experimenta el martirio por predicar al Señor Jesucristo y se lo comen los leones vivos, ¿cierto? Y él deja unas frases muy interesantes. Por ejemplo, él dice: esforzaos por frecuentar una sola Eucaristía, pues una es la carne de nuestro Señor Jesucristo, uno el cáliz para unirnos a su sangre,
uno es el altar, como uno es el obispo junto con el presbiterio y los diáconos, mis compañeros de esclavitud. Así todo lo que hagáis, hacedlo según Dios. Eso fue lo que él escribió a los que, una carta a los filadelfos, ¿ya? Él fue martirizado, fue comido vivo por la fiera, y dice él, soy trigo molido, soy trigo de Dios molido por los dientes de la fiera para mostrarme como pan puro de Cristo. O sea, él encontraba que era el más grande honor morir de esa manera. Y no tenía nada de miedo porque era una persona que estaba llena del Espíritu Santo. También avanzamos un poquito y vimos que en el año 150 aparece Justino. Muy interesante este personaje, ¿por qué? Porque es un filósofo. Y a través de la buena filosofía, porque también hay mala filosofía, Pablo habla de las, de las, de las vanas filosofías o las huecas filosofías, pero la filosofía en el fondo es preguntarse las cosas, el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién, ¿cierto? Indagar en algo. Entonces este hombre, a través de su razonamiento, llega a la verdad, y la verdad usted sabe que es Cristo. Entonces ahí encontramos que Justino, este cristiano filósofo, le escribe al emperador romano para defender a sus hermanos, porque encuentra que son acusados injustamente, ¿ya? Y ¿por qué son acusados injustamente? Porque dice que, por ejemplo, que practicaban el canibalismo, porque se comían a un niño, y era una mala interpretación porque citaban al Señor Jesucristo y la Eucaristía como es una actualización del sacrificio. Entonces decía que se comían la carne de algún pequeño de alguien, entonces era muy mal visto. ¿Mm? Entonces él los defiende, ¿ya? Y en la misma fecha, ya aquí estamos comenzando el material nuevo, en la misma fecha tenemos los cristianos de Esmirna, y es una de las pocas iglesias del Apocalipsis que no recibe ninguna amonestación de parte del Señor. Y, y estos cristianos de Esmirna, donde Policarpo, el que fue quemado vivo a los 86 años, escriben a los de la región de Filomenio justamente para contarles cómo fue el sacrificio de su anciano obispo Policarpo. Policarpo había recibido directamente las enseñanzas del apóstol Juan. Y fíjese que lo quemaron vivo a los 86 años. No tuvieron ninguna deferencia, que fuera anciano, de edad, nada. Y como dije también en la clase anterior, lo trataron de quemar y recién a la tercera agarró la hoguera. Pero inexplicablemente las dos primeras no encendía el fuego. Entonces, él era obispo o anciano. La palabra obispo es la misma palabra anciano, pero en griego. Así que obispo significa eso, anciano. ¿Por qué le llamaban anciano? Los ancianos tenían dos características. Anciano es obispo. Una, que tenían madurez espiritual, eran reconocidos como personas muy sólidas en las doctrinas verdaderas, y tenían buen testimonio, no eran volubles ni cambiantes ni emocionales, sino que eran de una sola línea, o como dice Santiago, eran de un solo ánimo, no de doble ánimo.
Y la segunda característica que tenían los ancianos es que tenían mucha experiencia, tenían madurez espiritual, buen testimonio y tenían experiencia. Y ahí recién se les llamaba anciano, que en griego es obispo. Así que cuando usted habla de un obispo, usted le está diciendo, sin saber, le está diciendo anciano, porque eso es lo que significa. ¿Ya? Entonces, él muere a los 86 años y hay una cosa bien interesante, muy interesante. Hay hay una oración que eleva Policarpo, una admirable oración que eleva cuando él está amarrado al poste y la hoguera ya se ha encendido. ¿Y cuál es la oración? Esta es la oración de Policarpo cuando está siendo quemado. Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito siervo Jesucristo, por quien te hemos conocido. Ahí es más largo, por supuesto, hice un 3 puntitos, indica que sigue. Te bendigo porque me has juzgado digno de este día y de esta hora. Por lo tanto, para Policarpo era el privilegio más grande, el honor más inconmensurable, algo que sobrepasaba cualquier riqueza, honor, puesto, poder en el mundo, ser quemado o ser martirizado por causa del Señor Jesucristo. Por eso dice ahí, te bendigo a ti, Padre, porque me has juzgado digno. La palabra digno, no sé si ustedes saben, la etimología de la palabra digno, se las voy a dibujar acá para que me comprendan. Porque a veces las palabras uno las usa, pero a veces uno ignora el origen de ella. Entonces, la palabra digno viene de esto. Bueno, voy a hacerlo de nuevo. Ahí. Tenemos aquí una balanza antigua y aquí se ponía un producto. No sé, por algo que se necesitaba saber el peso. Entonces, cuando empezaban a ponerle pesos acá para que se igualara y quedara en equilibrio horizontal, se encontraba el peso y quedaba en equilibrio, estaba en desequilibrio y quedaba así en la balanza. Entonces decía de que esto que se pone acá es digno de lo que estaba puesto al otro lado. O sea, tiene suficiente peso como para decirnos cuánto tiene el otro. De ahí viene la palabra, digno. Por lo tanto, ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 7. Ya. Y son 12. ¿Ah? Y son 12 juntos. Y son 3. un poquito voy a interrumpir de nuevo porque tengo que apagar voy a apagar se está filtrando ya, ahora sí. Entonces estábamos diciendo, estimados hermanos, estábamos diciendo el origen de la palabra digno. Entonces, cuando nosotros decimos, eres digno de recibir todo honor, toda alabanza, toda gloria, etcétera, lo que tratamos de decirle al Señor es de que ojalá que todo lo que le digamos, todo lo que le expresemos y le manifestemos,
tenga el suficiente peso como para equipararlo de alguna forma con el peso espiritual que tiene el Señor. Y nosotros sabemos que eso es imposible, ¿cierto? Pero se usa, de ahí viene la palabra digno. Entonces, Policarpo, se encontraba que el Señor lo había encontrado con el peso espiritual suficiente, con la densidad espiritual suficiente como para entregar su vida en sacrificio por el Señor, siguiendo sus pisadas, y para dejar un buen y excelentísimo testimonio a quienes, a los cristianos primero, y también a la gente pagana. Porque la iglesia de Esmirna quedó sin su obispo, sin su anciano. Pero imagínense todos esos fieles de la iglesia de Esmirna, cómo quedaron al saber todo lo que él expresó cuando estaba siendo quemado y martirizado. O sea, los animaba a que pasaran por la misma situación si es que Dios lo permitía, y que lo tomaran de muy buena manera. Entonces, tenemos que preguntarnos, si viniera una persecución a nosotros, casa por casa, y nos llevaran presos para ser, no sé, puestos en una guillotina, ¿estaríamos con el peso suficiente? ¿Estaríamos gozosos, contentos de sentirnos privilegiados de morir en esas condiciones por el Señor? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer permanentemente. Porque el catecismo, y en base a lo que tenemos en los escritos, en las escrituras, la iglesia va a terminar siendo perseguida como fue perseguida el primer siglo. Por lo tanto, hay que prepararse. Porque cuando asuma el anticristo, que está mencionado en Apocalipsis capítulo 13, el anticristo no va a querer que la iglesia continúe, pues. La va a querer aplastar, deshacer, destruir. Y entonces va a venir la persecución de todo verdadero cristiano católico. Y ahí hay una diferencia, muy grande con la visión protestante del fin de los tiempos. Cortito, breve. ¿Cuál es la visión protestante? Que todos los verdaderos cristianos van a ser sacados del mundo para no pasar por la gran tribulación que aparece en el Apocalipsis. Van a ser sacados los cristianos para que no sufran y así evitar la gran tribulación donde el Señor va a abrir los 7 sellos, se van a desencadenar se van a tocar las 7 trompetas y se van a derramar las 7 copas de la ira del Señor sobre este mundo. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira que están en Apocalipsis, 21 juicios sobre el mundo. Entonces el protestante dice que los cristianos van a ser sacados para que no sufran, pero sucede que esa postura recién comienza en 1820. Y de 1820 para atrás nunca se dijo de que la iglesia iba a ser arrebatada, sacada, para que no sufriera. Entonces, por lo tanto, la postura católica y lo que dice el catecismo es que la iglesia pasa por la tribulación. Y por lo tanto va a haber persecución. Entonces, yo le advierto para que nos vayamos preparando.
Eso lo vamos a ver después más en detalle, porque lo que va a hacer el anticristo es que a todas las personas, sea rico, pobre, libre o esclavo, niño o adulto, le va a poner una marca en la mano derecha o en la frente. De tal manera que esas personas, para acceder al gas, la luz, el supermercado, hacer cualquier cosa, tiene que tener ese chip o esa marca. Así dice la escritura. Para que pueda comprar, vender. Y el que no tiene la marca no va a poder acceder a nada. Por eso que es bueno ya ir pensando en un terrenito para vivir autosustentablemente. Porque va a haber un momento en que la persecución va a ser grande. Si usted no se pone la marca de la bestia, así se llama el Apocalipsis 13, se lo llevan detenido. Así es que ese es el punto de vista de los últimos tiempos entre el catolicismo y el protestantismo. El protestantismo dice, no, la iglesia no sufre, la iglesia se la lleva al Señor antes, y están esperanzados en eso. Y yo he discutido con algunas personas de buena manera y no están, pero están totalmente convencidos de aquello. Pero yo veo que la iglesia pasa por la gran tribulación. ¿Israel fue sacado de las 10 plagas de Egipto? No. Pasó por las 10 plagas de Egipto, pero Dios los protegió. Los protegió de las 10 plagas, pero no los sacó, los mantuvo en la misma tierra de Egipto. Así que podríamos decir de que ahí tenemos la ilustración, el tipo, la figura, porque el pueblo de Israel es una figura de la iglesia. El faraón es una figura del anticristo. ¿Y qué es lo que hizo Faraón? El faraón sometía a la iglesia, o sea, sometía al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Algo similar. Entonces, para ese día hay que ser digno de ofrecer la vida por el Señor. Así que eh, algunos han visto que Policarpo fue bautizado cuando niño. ¿Por qué? Por la declaración que hace el mismo Policarpo. Dice, 86 años llevo sirviendo a Cristo. Y él duró 86 años de vida. Y si él llevaba 86 años sirviendo a Cristo, entonces se infiere, se concluye, de que entonces él fue bautizado de infante, de pequeño. Porque él es la expresión que él usa, que toda su vida, de que lo presentaron delante del Señor con las aguas del bautismo, él viene siendo siervo del Señor. ¿Mm? Ahora, de este mismo anciano obispo de la iglesia de Esmirna, tenemos un historiador del cual podemos aprender muchas cosas. Nosotros tenemos 2 historiadores que nos cuentan todas las cosas de los primeros siglos. Uno de ellos se llama Eusebio de Cesarea. Es un historiador del siglo IV, es decir, del año 300 y tanto, y él toma nota de un montón de cosas. Por ejemplo, en él podemos encontrar cuáles fueron los primeros obispos de Roma, que después se van a llamar papas. Él da la lista, me parece, si la memoria no me está fallando, de los primeros 11, partiendo de Pedro, pasando por Calixto, por Clemente y por otros más, incluso por Hipólito, que también lo estuvimos viendo. Entonces Eusebio de Cesarea
es un historiador que registra acuciosamente. Ese es uno. Y el otro es Flavio Josefo, un judío historiador que fue contemporáneo del Señor Jesucristo. Esos son los dos grandes historiadores serios, confiables, de los cuales podemos echar mano para saber cómo era la vida de los primeros cristianos. Entonces, ¿qué es lo que dice Eusebio de Cesarea? Dice que Policarpo había tenido una discusión con el obispo de Roma, que en ese entonces era Aniceto, sobre una cosa bien sutil, sobre la fecha de la Pascua. ¿Cuándo se había celebrado la fecha de la Pascua? Cuando estuvo presente el Señor y instituyó la Eucaristía. Entonces hubo una discusión en buenos términos entre Aniceto y Policarpo. Entonces, ¿cómo lo relata? Ahí está por si acaso Aniceto, eh, obispo de Roma, anciano de Roma. ¿Mm? ¿Cuál es lo interesante de lo que relata Eusebio? Dice, se reconciliaron el uno con el otro y en la asamblea, en la reunión que después esto se va a llamar la misa, ¿cierto? Aniceto le concedió la Eucaristía a Policarpo, evidentemente por deferencia. O sea, ahí vemos claramente de que lo que nos enseñaba la Didaché, de que ninguna persona podía participar de la Eucaristía si primero no se reconciliaba con su hermano. Si primero no pedía perdón si había ofendido a alguien. Si primero no arreglaba asuntos que estaban pendientes, como en este caso, habían tenido una diferencia de opinión, pero lo arreglaron, se reconciliaron para poder participar dignamente del pan y del cáliz, que es el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces ahí uno se da cuenta lo importante para los primeros cristianos que era estar reconciliado con sus hermanos antes de participar de la Eucaristía. Ahora yo no sé si las personas ahora actualmente serán tan cuidadosas como para arreglar sus situaciones antes de ir a la misa y comulgar. Entonces es un sabroso bouquet que nos da Eusebio de Cesarea de cómo eran las relaciones cristianas al principio. Ellos buscaban siempre estar en amistad con Dios, pero estar en amistad y en comunión los hermanos. Porque como dice el salmista, dice que es grato habitar los hermanos juntos en armonía o en comunión. Es grato habitar los hermanos juntos en comunión. Y ellos lo practicaban. Así que está registrado en la historia eclesiástica. Me parece que también tenemos la historia eclesiástica, a ver si se las puedo subir al final, porque ahí ustedes aprenden otras cosas eh, que uno ignora, pero que están ahí y vienen de los primeros siglos, ¿cierto? Entonces, ahí está, por si acaso, esa es una editorial que es editorial CLIE, aunque es una editorial protestante, esta editorial
está teniendo una apertura porque está publicando, por ejemplo, esta historia eclesiástica que es de Eusebio de Cesarea, católico. Esta editorial está publicando los libros de los padres de la iglesia. O sea, ha habido una apertura. Incluso vende libros de editorial Sígueme, que es una editorial católica, y de otras editoriales, y que está aquí en Chile, y en Santiago, por ejemplo. Ustedes van ahí en Amunate, y es cerca de la Torre Entel, parece que en el número 75, ahí está la librería protestante, pero en el subterráneo de esa librería, ahí están todos los libros de los padres de la iglesia, a un precio más asequible, ¿ya? Entonces este editorial se ha abierto bastante a la patrística, porque si uno lo compra de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos Católicos, esa vale muy cara, muy cara. Yo creo que estamos hablando fácilmente de 50.000, y este le irá a costar unos 25, la mitad, por decir algo. Así que ahí está, tiene, tiene mucha información muy interesante que yo se los aconsejo. También aparece como un padre de transición el famoso Ireneo de Lyon. ¿Por qué hablo de transición? Porque él está justo ahí entre los padres apostólicos, que ya se nos están muriendo, apostólicos porque conocieron a los apóstoles y recibieron directamente de ellos la enseñanza, y los padres de la iglesia que vienen a continuación. Eh, ese es ¿cierto? Más o menos lo que nos cuentan los historiadores de cómo sería Ireneo de Lyon, ¿ya? Y de Lyon es donde actualmente está Francia. Y él, Ireneo de Lyon, sucede a Fotino, a un obispo, en la sede de Lyon en el año 177. Y puesto que él muere en el año 202 y escribe su famosa obra que se llama Contra las herejías, Ireneo de Lyon, en el siglo II. Y ahí está el libro. Ese libro también, eso lo saqué de Amazon, y esa editorial Ivory Falls Books es bien barata, muy barata, ¿ya? Y, y ahí tiene, pero es un verdadero tratado. Un verdadero tratado de que lo que pasa es que tenemos en Ireneo de Lyon, podríamos decir, uno de los primeros apologetas en los primeros defensores de las doctrinas de la fe. Por eso se llama Contra los herejes, porque él ahí toma todo lo que dicen los gnósticos, punto por punto, y va analizando un punto y lo contrasta con la doctrina verdadera, otro punto y la doctrina verdadera, pero despedaza a los gnósticos. Es muy bien fundamentado, tanto por la tradición, pero principalmente por lo que dice la Sagrada Escritura. Así que ahí, y también hace mención de la parte litúrgica, porque acuérdense que los gnósticos niegan que el Señor Jesucristo haya venido en carne y sangre. Entonces, él quiere, ¿qué es lo que quiere? Refutar todas las afirmaciones gnósticas, y con esto a él le da una oportunidad de aportar uno de los más grandes discursos teológicos y más interesantes acerca sobre el sacrificio del Señor y la Eucaristía. Hay que leerlo para digamos, apreciarlo, saborearlo, tomarle el gusto. Así que en Ireneo tenemos el primer apologeta, el primer defensor de las doctrinas y principalmente de la entrega del Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados,
y también sobre la Eucaristía. También es interesante señalar, estimados hermanos, que en este siglo II, que abarca hasta el 199, también hay otros textos de autores desconocidos o que quedaron, no quisieron poner su nombre, pero que son importantes en lo que se refiere a la oración de la iglesia. ¿Mm? Porque forma parte de la iglesia las oraciones que elevamos. Entonces, por ejemplo, hay un autor anónimo que habla mucho de el gloria a Dios. Eh, una cosita que me gustaría, de ahí voy a hacer voy a poner un puntito acá porque quiero mencionarles algo voy a hacer un asterisco para explicarles de ahí el concepto de gloria, ¿ya? Entonces, el gloria a Dios que encontramos en el misal es un himno de corte griego para la oración de la mañana. Entonces, yo tengo al menos esta versión: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él le sea lo mismo, aleluya, amén, gloria a Dios, Espíritu Santo, etcétera. Entonces, tenemos ahí en estos autores desconocidos los primeros indicios de el contenido de los cánticos o de las expresiones que se hacen, ¿cierto?, en la iglesia como una manera de tributarle culto al Señor. ¿Mm? Aparecen ahí, y son anónimos. Yo creo que es por humildad. A lo mejor no quieren sobresalir o aplican el pasaje del Sermón del Monte que dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha. Así que es como el Evangelio de Juan, ¿cierto? El Evangelio de Juan, él se habla de sí mismo en tercera persona y no se nombra, ¿ah? Porque quiere quedar escondido, él quiere destacar a Cristo. Entonces, más o menos esa es la idea. Lo que les iba a decir de la gloria es lo siguiente. La palabra gloria, que a veces es muy livianamente usada, la palabra gloria viene del latín griego, que es doxa, y de ahí origina la palabra doxología, ¿ah? Doxa. ¿Y qué es lo que es doxa? Es fama, renombre, etcétera. Eso significa básicamente, entonces cuando uno dice que le da gloria a Dios, significa que uno quiere hacerlo más famoso, que sea más conocido, mucho más de lo que ya es, destacarlo más, porque el mundo cada vez, usted sabe que es menos creyente, menos cristiano, ya la gente se ha alejado por diversas razones. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios, le voy a pedir que pongan en mute el micrófono porque se está filtrando una conversación, por favor. Entonces, cuando nosotros le decimos gloria, en el fondo queremos que sea más conocido, queremos que llegue a más personas su conocimiento. Entonces, ¿pero de quién depende que se le dé gloria a Dios? Depende de nosotros.
Porque el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña dijo: así sean vuestras obras delante de los hombres para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. O sea, nuestro trabajo, nuestro andar, nuestro testimonio tiene que ser de tal manera que las personas, al conocernos, al saber lo que hacemos, le impresionemos tanto que den gloria a Dios. Eso es lo que dice el Evangelio. Entonces, nosotros también le tenemos que dar gloria a Dios, no solamente con los labios, porque aquí se le está dando gloria a Dios verbalmente, ¿cierto? Esto se llama sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, dice Hebreos capítulo 13. Pero ese gloria a Dios que le damos con los labios tiene que corresponder exactamente con el gloria a Dios que le debemos dar con nuestra vida. Entonces voy a leer lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Dice así. Les voy a pedir que apaguen el micrófono porque se está filtrando una conversación. Por favor. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo así? Dice que nadie que enciende una lámpara la esconde, sino que la pone en lugar muy alto para que todos la vean. De esa misma manera, así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. ¿Y para qué tenemos que hacer las cosas con excelencia, hacerlas con amor, hacerlas con cariño, hacerlas con cuidado? Para que vean vuestras buenas obras, para que las personas vean las obras nuestras, las vean cómo trabajamos, vean cómo llevamos la familia, vean cómo llevamos el matrimonio, vean cómo somos como vecinos, vean cómo somos. ¿Y para qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, si usted es mal genio, peleador con los vecinos no le van a dar gloria a Dios por el mal genio suyo o el mío. Si usted es al lote para trabajar, sus compañeros de trabajo y su jefe no le va a dar gloria a Dios al ver cómo trabaja, etcétera. Entonces el Señor, ¿qué nos enseña? Que no solamente tenemos que darle gloria a Dios con los labios, sino que tenemos que darle gloria a Dios con nuestras obras, con lo que hacemos. Si usted es dueña de casa, tiene que ser la mejor dueña de casa y hacer las cosas, planchar perfecto, lavar perfecto, barrer perfecto, cocinar perfecto, porque es una forma de darle gloria a Dios. Si usted es maestro carpintero, va a trabajar lo más perfecto posible, lo va a hacer con la más excelente calidad, lo va a hacer bien, le va a quedar todo cuadrado, todo bien. ¿Para qué? Para que la persona que vea ese trabajo dé gloria a Dios, etcétera. Entonces, es mejor dar gloria a Dios con nuestros actos, con nuestros hechos, que a veces que con nuestras palabras. Porque siempre, a veces hablamos más de lo que realmente somos. Eso le pasaba a los fariseos hipócritas. Pasaban todo el día gloria a Dios, ¿y cómo eran? Por dentro eran huesos de muertos, dijo el Señor. Son sepulcros blanqueados. Porque con los labios decían muchas cosas lindas,
pero con sus hechos negaban todo lo que decían con su boca. Entonces, ¿nosotros qué queremos? ¿Que Dios sea más famoso? ¿Que sea más conocido? ¿Que sea más cercano a la gente? Entonces, hagamos nuestras obras, iluminemos para que la gente a través de nosotros glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Eso está, por si acaso, en Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Entonces, ¿yo quiero que el Señor sea famoso? Sí. Pero si yo me porto mal, yo estoy haciendo más famoso al diablo, po. Si yo empiezo a mentir, a ser peleador, engañador, no cumplo mis compromisos, soy irresponsable, negligente, hago las cosas al lote, yo estoy glorificando ¿a quién? No al Señor, estoy glorificando al diablo, po. Nosotros en nuestra vida con lo que hacemos o glorificamos a Dios o glorificamos al diablo. No hay términos medios. Entonces el Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que esa es la gloria, pero esta es la gloria extrínseca, la que le otorgan las criaturas, la que le viene de afuera. Porque la gloria intrínseca es así que no podemos hacer nada, porque esa es la gloria que se dan los tres. La gloria intrínseca, hacia adentro, interna. Esta es la gloria que se da en el Padre con el Hijo con el Padre con el Espíritu Santo y el Hijo con el Espíritu Santo. Es la gloria que se dan entre ellos. Esa gloria nosotros no podemos aportar nada. Claro, porque ¿por qué se tuvo que dividir la gloria en gloria extrínseca o externa y gloria interna? Porque sucede que si Dios necesitara de nuestra gloria, entonces significa que Dios necesita algo. Y si un ser necesita algo, ya no es Dios, porque Dios se caracteriza por no necesitar nada. Dios no necesita nada de nosotros. Nada, 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 nada. Por si acaso. Porque si a él le faltara algo, no sería Dios. Entonces, entonces decían los teólogos medievales, entonces, ¿cómo se explica que él quiere recibir la gloria de su pueblo, la gloria de su iglesia? Ah, pero es la gloria que le dan las criaturas externas, pero que no podemos aportar nada a la gloria que tienen entre los tres por la eternidad. Entonces, por eso que se dividió la gloria en esas dos líneas. Las flores le dan gloria al Señor, pero extrínseca. Los animalitos le dan gloria a Dios, nosotros, los ángeles, todas las criaturas le damos gloria a Dios, pero es la gloria que le viene de afuera, no la gloria interna entre los tres. Es un detalle que hay que siempre considerarlo. Y hay que hacer todo para la gloria de Dios. ¿Qué decía San Francisco de Sales? Se decía de que él no había ninguna cosa, por muy sencilla, que no lo hiciera para que su Dios fuese exaltado. Cualquier cosita era como una ofrenda que él le daba a Dios. Comía para la gloria de Dios, se vestía para la gloria de Dios. Y se cuenta que unas personas malintencionadas querían saber si él realmente era santo, incluso en su intimidad, me refiero en lo privado, o solamente era santo para el público. Así que lo observaban por las ventanas, lo observaban por los orificios de las paredes
para ver si también era santo y hacía para la gloria de Dios en lo privado, porque hay gente que es santa solamente en lo público y en lo privado no es para nada santo. Y él no, era santo en lo público y en lo privado, estando solo o acompañado. Tenía conducta humanamente intachable. Bien, esa fue una nota que se me vino a la mente. Ahora, en el siglo IV, por el 300, pasa a la misa de Navidad en Roma por la primera frase, me refiero al Gloria a Dios. En el siglo IV, recién el Gloria a Dios, pasa a la misa de Navidad en Roma por la primera frase, Gloria a Dios, y luego a las misas de los domingos y fiestas, cuando las preside el anciano, el obispo, y ya a partir del siglo VIII, a esas mismas misas celebradas por cualquier hasta el día de hoy. Entonces, cuando comienza, se le agrega el Gloria a Dios, que es parte que también puede ser parte de un himno, era parte de un himno griego, recién en el siglo IV, que es el 300 y tanto después del Señor Jesucristo. Entonces las cosas se fueron lentamente, gradualmente, se fueron incorporando elementos para enriquecer la celebración, para enriquecer la Eucaristía, para enriquecer la adoración. ¿Mm? Así es que también les puedo decir que ya no quiero alargarme tanto para dejarlos también en libertad. Igualmente, por ejemplo, la expresión luz gozosa, también otro himno griego, porque acuérdense que los primeros cristianos hablaban en griego, para la oración de la tarde que llamamos el lucernario, por el lucero que aparece en la tarde. Se dice que un buen siglo más tarde, San Basilio, él escribió un tratadito que se llama Tratado del Espíritu Santo. Dice que de él que es un himno muy antiguo, el Luz Gozosa, y la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II lo introduce en la liturgia de las horas como uno de los himnos de vísperas. Dice, gozo y luz de la gloria eterna del Padre, el Altísimo, el muy santo Jesucristo. Sí, tú eres digno de ser cantado en todos los tiempos por voces santificadas. Hijo de Dios que das vida, todo el universo le glorifica. Al llegar al final del día y contemplar esta claridad del atardecer, cantamos al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Esto está en la liturgia de las horas y se le llama la expresión luz gozosa y que fue incorporada ya en el Concilio Vaticano II y es muy antiguo, de los primeros tiempos, ¿ya? También para entrar un poquito en los padres los padres de la iglesia del siglo III y IV, vamos a decir de que una vez que los padres apostólicos, los primeros que vimos, empiezan a morir, la iglesia, por supuesto, prosigue su organización y crecimiento por el alma de la iglesia, que es el Espíritu Santo. Y esta época de los padres de la iglesia justamente se llama así
y la rápida expansión de la religión cristiana impone el volver a pensar en las condiciones de la celebración del culto. Empiezan ¿cierto?, a darle vuelta, a reflexionar. Y por supuesto las iglesias comienzan a crecer en número y los cristianos ya no pueden seguir reuniéndose en las casas particulares. Ya no se pueden seguir reuniendo en las casas. Acuérdense lo que tenemos y, y por lo tanto comienzan a construir edificios de culto. Por ejemplo, la comida de comunidad que tenemos en 1 Corintios 11, del 17 al 34, todavía mencionada en la tradición apostólica hacia el año 215, se hace cada vez más rara y luego desaparece. Claro, es que había una celebración eucarística, pero también había una comida de comunidad. Si usted lee 1 Corintios 11, se va a dar cuenta que había un ágape también, aparte de la Eucaristía. Y ahí ya comienza a desaparecer entre el siglo III y IV porque crecen demasiado las iglesias. Dejan las casas donde se reunían y se comienzan a construir los edificios. Y el acontecimiento político más importante para la iglesia es sin duda en ese momento la libertad de culto que establece Constantino y Licinio en el 313 y que le concede libertad a los cristianos. ¿Se acuerdan? Y el acuerdo se conoce como Edicto de Milán, el famoso Edicto de Milán, donde los cristianos tienen plena libertad para adorar, para participar en la liturgia, en la misa, en la Eucaristía. Pero hay que esperar aún a Teodosio para que el cristianismo ya sea una religión del Estado. Así que antes de ese año del 313, las comunidades cristianas se encuentran en una situación bastante precaria, a mal traer, porque era gente humilde, pobre, de escasos recursos. No siendo el cristianismo reconocido oficialmente, están siempre expuestos a las oleadas de persecución que periódicamente les quitan sus propiedades, les confiscan, les destruyen los lugares de culto, despojan a los cristianos de todos sus bienes y derechos y diezman la comunidad de creyentes y limitan, por supuesto, la práctica del culto. Así que estaban en esas condiciones antes del Edicto de Milán. Incluso los cristianos que tenían buena situación económica los dejaban muy empobrecidos. Pero después de la paz de este año del 313 del Edicto de Milán, el final de las persecuciones religiosas permite a la iglesia emplear toda la energía en su propia organización institucional y cultural. Y por supuesto, inicia un vasto movimiento de conversiones. La iglesia crece exponencialmente. Las instituciones de la iglesia se van a tener que adaptar, por supuesto, a estas nuevas circunstancias. Y, por supuesto, los ritos litúrgicos también sufren cambios. Por ejemplo, los ritos más importantes concernientes al bautismo y a la Eucaristía, a las ordenaciones, a la reconciliación de los penitentes, a los difuntos, se implantan o evolucionan, se van desarrollando. Y además se diseña la organización, ahí comienza el famoso año litúrgico, que también vamos a abordar. Y los ritos comienzan ya a establecerse de manera fija y asimismo las plegarias eucarísticas, la oración, la Eucaristía. Y por último, la liturgia de las horas, consecuente al desarrollo del monaquismo en el siglo IV, se elabora también. Así que vamos viendo este desarrollo de
de la liturgia de una manera histórica. Hay muchos detalles, pero estoy mencionando los más importantes que, que nos están sirviendo como fundamento para entender las cosas que se practican hoy día, ¿cierto? Bien, entonces vamos a llegar hasta acá, hermanos.